¿Qué es el tema general que estamos estudiando? ¿Cómo agradar a Dios? Quiero preguntarle algo. ¿Cómo usted agradó a Dios esta semana? ¿Qué hizo para agradar a Dios? ¿Qué hizo para agradar a Dios? ¿Oró? ¿Leyó la palabra de Dios? ¿Extendió la mano de ayuda a alguien? ¿Una palabra de ánimo a otra persona? De esa manera estamos agradando a Dios, ¿verdad? Los que esta semana, por ejemplo, fueron a hablar a estas personas, agradaron a Dios, compartiendo el mensaje de salvación que todo mundo debe escuchar. Y bueno, esta es la lección número 5 y se llama la obediencia de sus hijos. ¿Cómo se llama la lección? La obediencia de sus hijos. Otra pregunta, ¿usted es hijo? ¿Usted le obedece? ¿Sí o no? ¿Intenta? ¿Trata? ¿Se esfuerza? ¿O se le olvida? Será bueno analizar nuestro corazón muy profundo, ¿no? Para ver si de veras estamos obedeciendo al Señor. El objetivo principal, nuestro objetivo principal debe ser agradar a Dios. Vamos a mirar en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Encontramos aquí el ejemplo más claro, encontramos aquí el ejemplo más completo y fiel de una persona que agradó a Dios y se llama Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuál sentir? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos está diciendo que también en nosotros hay el mismo sentir de Cristo? En el cielo tal vez hubo una plática donde Dios presenta el proyecto de redención y se decide quién va a venir a tomar el lugar de castigo y de juicio por los pecadores. Y Jesús, el Hijo de Dios, que moraba en la gloria con su Padre, él dijo: heme aquí, Señor. Cuando el apóstol Pablo está diciendo haya este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, está hablando de esa actitud de obediencia total que ahora nosotros, sus hijos, debemos también tener ante nuestro Padre Celestial. Él determina, Él decide, Él dice lo que tenemos que hacer. Nuestra parte es una obediencia total. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué obediencia tremenda del Hijo de Dios! No estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria que tenía con el Padre y vino a ser como cualquiera de nosotros en este mundo, renunciando a esa gloria, y vino a traernos ese mensaje que hoy nos ha transformado y nos tiene precisamente en ese lugar. Entonces, nuestro objetivo principal como hijos
debe ser agradar a Dios. Si nosotros caminamos agradando a Dios, escuchen bien esto, estaremos en su perfecta voluntad. ¿Cuándo estamos en su perfecta voluntad? Cuando le estamos agradando, ¿sí? Y para agradar a Dios hay un principio básico que es la obediencia. El principio básico para agradar a Dios se llama obediencia. Fíjense, este hecho en la vida de Jesús que acabamos de leer, le ganó, como dice el versículo 9, por lo cual ¿qué? Por la actitud de obediencia de Jesús, por la cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Por lo cual también Dios le exaltó. La palabra dice que si nosotros nos humillamos, Él nos exaltará. Si nosotros nos exaltamos, Él nos va a humillar. Pero como todos nosotros queremos agradar a Dios, entonces a través de la obediencia al Padre, a sus mandamientos, podemos asegurar esa bendición de Dios y Él nos va a exaltar. Una persona no puede agradar a otra si no le obedece. Un cristiano que no obedece no puede agradar a Dios. El amor que profesamos a Dios debe demostrarse por la obediencia. Todos sabemos que tenemos una naturaleza caída en nosotros. Y con eso es que luego está en nosotros también el deseo implícito de desobedecer. ¿Usted se ha dado cuenta que le cuesta más trabajo obedecer que desobedecer? ¿O le es igual? Desobedecer facilito, pero obedecer nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hay algo aquí dentro que nos jala siempre hacia lo malo. Tanto así que entonces los hombres han tenido que establecer leyes para poner límites a esa desobediencia. Alguien dijo que las leyes se hicieron para romperse. Fíjense hasta dónde llega el hombre que aún no acepta esas leyes y dice, no, pues esas están para quebrantarse. Y parece que se gozara, parece que se sintiera pleno y a gusto desobedeciendo leyes. ¿Cuántos tienen carro aquí? Muchos carros. Usted va por la avenida y se prende la luz roja y usted le pisa porque quiere pasar y llegar pronto. ¿No es para pararse? O prende la luz amarilla para que usted frene porque enseguida viene la luz roja y usted le acelera porque no quiere quedarse atorado en el semáforo. Adelante está una señal que dice que no puede usted dar vuelta a la izquierda y usted da vuelta a la izquierda. Las leyes están no para quebrantarse. Si el hombre fuera obediente, otra cosa sería. Si el hombre fuera consciente de que busca el beneficio de los demás, no tendría problemas de desobedecer las leyes. ¿Qué decir de los alumnos? Cuando la maestra o la directora o el director les lee el reglamento de la iglesia, de la escuela, la faldita hasta abajo de la rodilla, no, se la suben hasta arriba. Reglamento en la iglesia, en los diferentes ministerios. Ay, hermano, ¿para qué tantas leyes? ¿Para qué tantas reglas? Si fuéramos obedientes incluso dentro de la iglesia, no habría habido necesidad de establecer reglas.
Se les exige a los que integran los ministerios que lleguen media hora antes del evento. ¿Y qué horas llega usted? ¿Sí llega media hora antes o llega corriendo ahí patinando a la hora que ya va a empezar la reunión? Las leyes están para quebrantarse, ¿no, verdad? Para obedecerse. Todo con la finalidad de que haya armonía, que haya tranquilidad, que haya bendición, porque la obediencia trae bendición. Amén. La palabra obediencia aparece en la Biblia más de 200 veces con sus derivaciones. Y lo podemos encontrar unido a instrucciones de todo tipo. Es uno de los temas centrales de la Biblia, la obediencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a encontrar esa palabra. La palabra de Dios es el instructivo de Dios para nosotros. Y ahí vamos a encontrar también ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron al Señor. La palabra obedecer viene de una palabra hebrea que quiere decir oír, también quiere decir escuchar atentamente, pero también la palabra obedecer quiere decir maleable. ¿Qué es maleable? Quiere decir que puede ser moldeado, que puede ser trabajado con facilidad. Un metal que es maleable como el aluminio o el oro, tienen escasa susceptibilidad de óxido y de corrosión, o sea, no se oxida. Sería bueno preguntar, ¿qué tan moldeable es usted? ¿Qué tan maleable es? ¿Qué tan fácil es usted para que trabajemos en unidad? Una persona maleable es aquella que se deja influir, es aquella que se deja persuadir y convencer, y no es necesariamente que carezca de ideas y convicciones bien definidas. Obediencia también da idea de un jinete que guía al caballo con un cabestro. Esa es obediencia, manejable, dócil, maleable. ¿Se acuerdan ustedes de la escena en el libro de Génesis capítulo 3, donde está aquella primera pareja que Dios creó llamado Adán y Eva? Muy bien. Jesús puso en el medio del huerto los árboles, si usted conoce la historia. Pero Dios colocó en el hombre también una capacidad de decisión y les dijo, pongo aquí 2 árboles, de todo árbol pueden comer, menos del que está en medio del huerto. Dios puso reglas, y el hombre, ¿qué hizo? Las reglas están para quebrantarse, no para obedecer. Ahora escuchen, Eva no fue desobediente. Ella fue engañada, pero Adán sí fue desobediente. Él estaba plenamente consciente que eso no se debía hacer y lo hizo. Satanás con su astucia envolvió la mente de Eva y ella tomó del fruto. Mayor responsabilidad para el varón. Y casi la mayoría de las personas culpan más a Eva. Eso no es justo. Digan, hermanas, amén. Bueno, ahí está. A ver, ¿cómo es que ellos pudieron decidir? Precisamente porque Dios puso esa capacidad en el hombre.
para que analizando la situación pudieran escoger lo que es mejor. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. La persona tiene naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujeto a presiones, a limitaciones o a una predeterminación divina. Si ese árbol no estuviera ahí, ¿qué hubiera pasado? Adán y Eva no habrían tenido que escoger. No podrían ejercer su libre albedrío. Todos hemos leído Deuteronomio capítulo 11, 26 al 28. La palabra clave ahí es que si oyereis, que significa si obedeces, si atiendes, si entiendes, si escuchas atentamente, dice Dios, yo te voy a bendecir. Dios pone la opción, el camino del bien y el camino del mal, y le pide al hombre, ahora tú escoge. ¿Por qué? Porque Dios no hizo robots para que los pudiera manejar él como quisiera. Le dio al hombre la capacidad de análisis, de razonar, de pensar y de decidir. Dios, en su soberanía, pudo haber creado seres que le obedecieran incondicionalmente, pero Él no nos hizo máquinas porque sería un Dios injusto. Porque cuando fuera el día del juicio, ¿cómo nos podía juzgar si no nos da la oportunidad de elegir? ¿Cómo me castiga por algo que no tuve oportunidad de escoger? Este es un punto negativo de la doctrina de la predestinación. Esta doctrina dice que tú ya estás predestinado a ser salvo o a ser condenado. Y hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar esto. Ya está prescrito. Pero si olvida lo que dice Romanos capítulo 8, si quieres ir por ahí conmigo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La doctrina de la predestinación se basa mucho en el versículo 30. Por eso dice que si tú no estás predestinado a ser llamado, aunque quieras ser salvo, no vas a poder. O sea, aunque tú estés aquí, según la doctrina de la predestinación, si tú ya estás predestinado a no ser llamado, aunque te pases la vida en la iglesia, no vas a ser salvo. ¿Tú crees que esto sea justo? Si tú no tuviste oportunidad de escoger, ¿cómo puede juzgarte Dios por algo que tú hiciste porque ya estaba determinado así? Por eso es que esa doctrina está fuera de la verdad de Dios y no es correcta, ¿sí? El versículo 29 que perdemos, ¿qué es lo que perdemos? Dice, porque los que antes conoció. Esto habla de la omnisciencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios conoce todas las cosas? Bueno, entonces una cosa es que Dios conozca todo y otra cosa es que nos dé la oportunidad de escoger. Él conoce toda nuestra vida, ¿sí o no? Él sabe cuándo nacemos, Él sabe cuándo vamos a morir, ¿sí? Él sabe toda la vida futura, Él la conoce perfectamente y conforme a eso, Él crea un plan. Y esto es lo que nos cuesta trabajo entender.
que el hombre ya tiene un plan, él ya sabe lo que vamos a decidir. Y esa es la presciencia de Dios, el previo conocimiento de Dios. Él conoce las cosas desde antes. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, de obedecer o no obedecer. Entonces no podemos culpar a nadie de nuestros propios errores o de nuestras malas decisiones. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos a Deuteronomios capítulo 11, versículo 27. Deuteronomios 11, 27. 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí yo pongo delante de vosotros la obediencia y la maldición. La bendición si oyereis y la maldición si te apartares. Aquí encontramos que entonces que la bendición de Dios es condicionada. Si no obedecemos, no va a haber bendición. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Ok, pero ¿cuántos obedecen a Dios? Ahí está el problema. Porque solamente queremos las bendiciones, pero no queremos obedecer a Dios. No queremos las condiciones de Dios. No puede haber bendición en su matrimonio si su matrimonio no camina conforme al mandamiento de Dios. No puede haber bendición en su trabajo si usted no obedece las reglas de su trabajo. Si usted no llega puntual o si usted falta un día y después a la semana otro día y otro día, no va a haber bendición porque usted está faltando al compromiso. Mas, sin embargo, si usted es puntual, es responsable, es trabajador, lo hace a conciencia, usted va a tener premios. La bendición de usted mismo, de estar tranquilo, de haber cumplido con las reglas y que agrade su trabajo a sus patrones o a sus jefes. Cuánto más Dios espera de nosotros esa obediencia, no para que le vaya bien a Dios, ni para que Él se sienta contento, sino para que nosotros tengamos la bendición de Dios. El obedecer no es fácil, no es sencillo, y a veces es hasta doloroso. Cuesta trabajo obedecer. Por esa naturaleza caída que tenemos siempre dentro, tenemos la tendencia de desobedecer y hacer lo malo. El versículo 28 de Deuteronomios 11 dice, y la maldición si no oyeres, si no obedeces los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La palabra maldición significa tener en poco. ¿Qué significa la palabra maldición? Tener en poco. También significa abandono. Y también significa una promesa de daño o una promesa de destrucción. Si nosotros desobedecemos, Dios nos va a tener en poco. O sea, no te va a oír, no te va a atender, no te va a socorrer. ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo tu parte. Esto nos lleva entonces a analizar el por qué la respuesta de nuestras oraciones a veces no llega. ¿Por
por qué a veces no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿O por qué a veces, a pesar de todo, nos sentimos solos o vacíos? Puede ser que estemos fallando en esta área de obedecer a Dios. Luego dice, y si os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no conocisteis. Apartarse quiere decir rebelarse o hacerse a un lado. A causa de la desobediencia, nos vamos a hacer a un lado de los caminos de Dios. Entonces encontramos que la obediencia no es fácil. La Biblia nos habla de un camino angosto y estrecho, donde no podemos andar cargando con cosas. Pero si no obedecemos, nos vamos a hacer a un lado del camino, nos vamos a hacer a un lado de la voluntad de Dios. Luego dice, para ir en pos de dioses ajenos. La tendencia del hombre que primero cuando se aparta del camino de la voluntad de Dios, empieza a buscar otros dioses. Cuando siente que se está alejando de Dios, está apartándose del camino y está buscando otros dioses. Por eso aquí el escritor dice, para ir en pos de dioses ajenos. La desobediencia te va a llevar a la idolatría. Te va a llevar al Dios del dinero, al Dios del trabajo, al Dios de la familia, a tu esposo que es Dios, o tu esposa, o tus hijos. Y todo esto es a consecuencia de tu desobediencia. ¿Cómo debe ser nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo debemos responder al mandato de Dios o a los mandamientos de Dios cuando Él dice o cuando da una instrucción, cuando nos encarga hacer algo? En la Biblia encontramos a grandes hombres como Abraham, Moisés, Daniel, David, José, muchos personajes que obedecieron a Dios y nos da una lección tremenda de obediencia. ¿Cuántos conocen a Abraham? Un hombre de fe. En el capítulo 21 de Génesis dice que Dios probó a Abraham. ¿Él era un hijo de Dios? ¿Sí o no? Entonces Dios prueba a sus hijos. Él no prueba a los que no son sus hijos. Él prueba a sus hijos. Y parece que los prueba cuando usted más quiere consagrarse al Señor. Cuando usted más se involucra en las cosas de Dios, Dios dice, voy a probar a ver si me está diciendo en serio. A ver si es verdad. Y empieza la prueba. Abraham había caminado con Dios ya muchos años, ya estaba anciano. Ese hijo de la promesa llegó en el tiempo de Dios y fue una bendición para Abraham. Pero fíjense, cuando Abraham vive en Canaán mucho tiempo, dice la Biblia, su vida empezó a sentirse cómoda. Tenía toda la bendición de Dios, tenía gran riqueza, tenía todo lo que quería tener, una esposa transformada y un hijo anhelado. Y se volvió muy tranquilo Abraham, amando en su vejez a este hijo que a lo mejor tenía unos 17, 18 años. Cuando Dios le dice, Abraham, ofréceme a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Me llama la atención el énfasis que Dios pone al señalar a quién debe sacrificar. Porque no le dice que sacrifique a Ismael, le dice a Isaac. ¿Por qué? Isaac se estaba volviendo un ídolo para Abraham. En esa vida cómoda de prosperidad, él empezó a mirar a su hijo crecer y poner su atención más en él.
Y por eso Dios le da una orden. Imagínate lo que este mandamiento tocó su corazón. ¿Qué hizo Abraham? Dice que en el día siguiente, muy temprano, enalbardó su asno, le puso leña encima y a 2 de sus siervos le dijo: acompáñenme, mi hijo y yo vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Tú conoces la historia. A mí me toca esta historia de Abraham. Primero, ¿por qué no sacrificarlo allá al patio de su casa? ¿Por qué caminar 3 días? Todo lo que pasó en la mente de Abraham no fue para desobedecer a Dios, porque estaba en un trato de Dios. En esos 3 días, mientras Abraham e Isaac caminaban y por las noches dormían, dudo mucho que Abraham haya podido dormir al ver a su hijo que cada día se acercaban al lugar del sacrificio, pero estaba dispuesto a hacerlo. Y en ese camino de 3 días, Abraham tuvo que ir muriendo a sí mismo. Tuvo que ir corrigiendo lo que estaba haciendo mal. Fue un trato de Dios para Abraham, una prueba severa, dura, como ninguno de nosotros hemos vivido. Pero me llama más la atención la obediencia de Abraham, porque él no se pone a decirle: Señor, pero ¿por qué yo tengo que sacrificar a mi hijo? Si es el hijo que tú me diste en mi vejez, es el hijo que tú prometiste me darías una descendencia enorme. ¿Dónde va a quedar tu palabra? No, Abraham no dijo eso. Él inmediatamente preparó. Imagínate cuando él está levantando el altar, cuando está poniendo la leña encima y amarrar a su hijo encima, agarrar el cuchillo para degollarlo. ¿Crees que Abraham estaba feliz y contento haciendo eso? Yo creo que dolía su corazón. Hacer la voluntad de Dios cuesta mucho trabajo. No es fácil y hasta duele. Porque esa voluntad de Dios o mandamiento de Dios muchas veces va contra nuestras emociones y sentimientos, contra nuestros planes, proyectos o sueños. Pero precisamente es ahí donde Dios nos quiere probar si en verdad le amamos. Abraham, la palabra dice que creyó que Dios podía aún resucitarlo si él tuviera que matarlo. Hasta allá llegaba la fe de Abraham. Y por eso no se detuvo en obedecer el mandamiento de Dios. Esa clase de hombres y mujeres Dios busca en este tiempo en nuestras iglesias. ¿Sí? Entonces la obediencia de Abraham puede decirse que era ciega. Dios dice: haz esto, y él la hace, aunque iba contra toda lógica, aunque no podían entender. Y como hemos estudiado la serie Una lección de fe, estudiando el capítulo 11 de Hebreos, encontramos ahí a personajes que tuvieron su momento de decisión y obedecieron incondicionalmente lo que Dios les había dicho a ellos. Algunos de ellos hicieron cosas irracionales, ilógicas y locas que podemos imaginar y pensar, pero no les importó otra cosa más que agradar a Dios. Y si algo a nosotros no nos debe importar otra cosa más que agradar a Dios, es precisamente porque Dios es Dios y Él es nuestro Padre. Él dice: hijo mío, dame tu corazón. Tú dices: no, Señor, porque esto es mío. Más bien te está diciendo: deja que yo gobierne tu vida. No, Señor, yo gobierno mi vida mejor. Llevándole la contra siempre, desobedeciendo el mandamiento de Dios. ¿Cómo queremos recibir bendición de Dios si no obedecemos su palabra?
¿Cómo? Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, Abraham salió. En el libro de Hechos dice que salió sin saber a dónde ir. Luego le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, y Abraham salió temprano a sacrificar a su hijo Isaac. Los grandes hombres de Dios tienen algo en común, la obediencia fiel y total. Esa es la esencia de la verdadera vida cristiana. Los verdaderos hijos de Dios obedecen a Dios. Pregunto, ¿todos aquí obedecemos a Dios? Cuando Dios te dice, levántate y ora a las 4 de la mañana. No, Señor, todavía estoy muy calientito aquí o tengo mucho sueño. Cosas sencillas como esas, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo. El cristianismo moderno se ha convertido en una burla, en una farsa para Dios. Dios dice que hagas algo o aquella cosa, pero tú dices, no, yo creo que está mejor de esta otra manera. Ahora las cosas se hacen como las personas quieren, no como Dios ordena. El temor de Dios ha desaparecido de la iglesia y de los púlpitos también. Por eso es que la iglesia está en bancarrota. Por eso es que no tiene luz para alumbrar a los pecadores. Esa luz se está apagando. Se ha mezclado con muchas cosas. Como estos hombres del capítulo 11 de Hebreos tuvieron momentos importantes de decisión y nos dan una tremenda lección de cómo Dios respaldó esa obediencia. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando Dios le dice, hazte un arca, no siendo arquitecto ni albañil ni nada de eso, hacer un arca de 135 metros de largo. No era carpintero. Y no solo eso, mientras haces el arca, predica. Y no es cada 8 días, por 1 año o 2 años, todos los días por 100 años, para que ninguno creyera. Qué terrible. ¿Dónde está el corazón de la humanidad en ese tiempo? En el pecado, en sus placeres. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Por qué las iglesias no están llenas hoy? Porque el mundo está en lo suyo. ¿No creen ustedes que la familia de Noé alguna vez se desanimó? A lo mejor alguna vez sus hijos dijeron, papá, pero ¿para qué estamos aquí haciendo esto? Noé nos representa aquí una obediencia fiel. Y dijo, vamos a echarle ganas, hijos. Tenemos que terminar esta tarea, porque Dios nos encargó hacerlo. Con temor reverente debemos obedecer la voz de Dios, porque Él lo dijo. No lo dijo cualquier hombre de la tierra. El Dios, el creador del universo, el todopoderoso. Él ha dicho el mandamiento, nosotros debemos obedecerle y 100% obedecerle. Esa es la vida que agrada a Dios, cuando le obedecemos lo que Él ha dicho. Ahora, todos estos héroes de la Biblia que leemos en Hebreos 11 están muertos, ¿sí o no? Ninguno de ellos vive. Pero nosotros sí vivimos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora el problema es de nosotros. Ellos dieron su vida, ellos dieron su ejemplo y nos dejó una lección importante para aprender. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Obedeceremos igual también? ¿Le creeremos cuando lo que nos dice es algo que no encaja en mi lógica, en mi mente? Lo que Dios espera es obediencia total. Dios sigue diciendo
mandamientos y nosotros debemos obedecer. Dios sigue escribiendo historias. ¿Qué historia tú estás escribiendo? De obediencia, de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué historias de obediencia tú puedes contar a tus nietos mañana? Hay que vivir muy cerca de Dios para entender esto. ¿Sabes que la fe se ve? Cuando aquellos hombres subieron al paralítico por el techo de la casa y descubrieron el techo y lo bajaron por allí, Dios, al ver al hombre allí, dice Jesús, cuando estaba ahí adentro, dice la palabra que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De estos hombres que lo descolgaron por el techo. Entonces la fe se ve. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestra fe se vea? A través de la obediencia. Noé manifestó su fe a través de la obediencia, trabajando todos esos años construyendo el arca y creyéndole a Dios, que Él cumpliría su palabra. Entonces la fe no es sentimientos, obediencia menos. El cristianismo moderno enseña a pedirle a Dios y hasta reclamarle que ya se lo dé ahora, que responda ahora. ¿Quiénes somos para atrevernos a dirigirnos a Dios de esa manera? Somos nada. Por misericordia nos ha salvado. Por misericordia nos levantó de ahí del muladar, como a Jefté, como a Gedeón y como a muchos otros. El cristianismo actual cree que puede comprar las bendiciones de Dios. Le doy a Dios para que me dé. Si todo es de Él, nada es nuestro. Ahí no está el evangelio de la cruz. Ahí no está el evangelio del sufrimiento o de la sangre de Jesucristo. No esperemos nada de Dios si no obedecemos. Aprendamos esto bien. No podemos pedirle a Dios que nos bendiga si no le estamos obedeciendo. Porque Dios solamente nos pide obediencia y el que le obedece tiene el favor de Dios. Nuestra obediencia a Dios demuestra nuestro amor a Dios. Si yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Tú me vas a decir que sí. Lo mismo que le pregunto a un borracho, oye, ¿usted ama a Dios? Sí. ¿Pero le está obedeciendo? Le está obedeciendo cuando Dios le dice, deja esa práctica, deja esa mala costumbre, deja ese mal hábito, deja eso que haces en secreto. ¿Obedeces? Lo que espera Dios es obediencia. No podemos agradar a Dios si no le obedecemos. ¿Qué pasó con Caín? Ya hemos también estudiado esa vida. Él ofreció lo que quiso, pero quería también bendición. Y como no obtuvo la bendición, se llenó de odio y mató a su hermano Abel. Caín quería la bendición como Abel, pero no le quiso obedecer como Dios le pedía. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Nuestro amor a Dios es proporcional a nuestra obediencia. Dice, si me amáis, obedece mis mandamientos.
¿Cuántos con tanta facilidad repiten como un rezo el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo le puede llamar Padre si tú no eres hijo? ¿Cómo le puede decir nuestro si tú no eres de Él? Si no le obedeces. Por eso es que no hay respuesta a muchas oraciones. Por eso es que la bendición no llega. Porque no hay obediencia. Nosotros no tenemos excusa de no obedecer. No hay justificación. Tenemos que obedecer. Porque la obediencia nos va a llevar a la madurez. La obediencia nos va a llevar a agradar a Dios, que es nuestra meta más grande también. No importa que la gente te tache de loco porque obedeces a Dios. Si la gente te tacha de loco, yo te quiero decir que ahí la llevas bien. Por ahí es el camino. No vas a recibir halagos de los hombres cuando tú hagas lo contrario que ellos hacen. Cuando tú no vas con ellos por donde ellos caminan. Ya te lavaron el cerebro. Sí, y también el cuerpo y todo. Dios nos ha limpiado totalmente. Ya cambiaste de bando, sí, porque aquel otro era bien malo conmigo. Eso es lo que Dios ha hecho, ¿no? Y por eso ahora le obedecemos. El evangelio para el mundo es locura, no la entiende, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Entonces no se trata simplemente de comprender, se trata de obediencia. Hay un hombre en la Biblia del que se habla muy poco. No sé si tú te has detenido un poco a estudiar su vida, pero son pocos los momentos en que se habla de él, pero fueron momentos claves que cambiaron el destino de mucha gente. ¿Cuántos han oído hablar de José, el papá físico de Jesús? ¿Cuánto sabes de él? No es una gran historia que se cuenta de él, ¿verdad? Los evangelios no le interesa José. Ahí no se dice nada. Amén. José tuvo que tomar decisiones importantes de obediencia que cambiaron la historia del mundo. Nosotros hemos alcanzado esa bendición por la obediencia de José. Hay momentos en la vida de un hombre de tomar decisiones importantes, de obedecer a Dios o no obedecer, que va a cambiar su vida. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha hecho una decisión o ha tomado una decisión que cambió su vida? Por lo menos aquí yo creo que todos hemos tomado la más importante, rendir nuestra vida a Cristo, nacer de nuevo. Porque se cambió nuestro destino, nuestro rumbo. ¿Íbamos rumbo a dónde? Al infierno. Pero por esa vida nueva que Cristo nos dio cuando le entregamos nuestro corazón, nuestro destino cambió de un lugar, de un lado para otro totalmente, para la vida eterna. Por eso es que todo hombre debe entregar su vida a Dios. De otra manera su destino es el infierno y el castigo eterno. Y por eso manda a la iglesia a llevar este mensaje para que los hombres también crean al evangelio, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. El deber es de todos nosotros. Mateo capítulo 1. ¿Estamos a tiempo hoy? ¿Sí está bien el reloj? Tenemos 2 horas más, ¿verdad? Qué bueno, vamos a seguirnos llenando. Mateo capítulo 1, vamos a ver ahí en el versículo 18.
Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás, está diciéndole a José, y le vas a poner el nombre, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y escuche esto, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fíjense nomás qué situación vivió José. Imagínate que tú estás comprometido para casarte en un año o en unos meses y de pronto la novia prometida te dice, oye, estoy embarazada. Pero de mí no, ¿verdad? Le preguntas. No. Un ángel vino y me dijo esto. Y le empieza a narrar la historia. ¿Por qué creen que José quiso dejarla secretamente? ¿Para salvar su pellejo? No. Él era un hombre justo. En aquellos tiempos, una mujer que salía con esa historia, por lo menos no del ángel, sino de un embarazo fuera de o antes del matrimonio, tenía que ser apedreada. Ese era el castigo. Así es de que María tenía que ser lapidada. Imagínate en la mente de José, está luchando, diciendo voy a dejarla secretamente como que aquí no pasó nada, para no afectarla. Dios tiene que hablarle de noche por medio de un sueño y le dice, no tengas temor de tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella engendrado es por el Espíritu Santo. Dice que cuando José despertó del sueño, obedeció, atendió, entendió, prestó atención, hizo lo que el ángel, como el ángel del Señor le había mandado y recibió. Cuando dice y recibió a su mujer, quiere decir que la llevó a su casa a vivir, aunque no tuvo intimidad hasta que nació el Salvador. Así era de justo José y así era de obediente. ¿No te gustaría a ti ser José? Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José. ¿A cuántos Dios les ha hablado en sueños? ¿Alguno? Sí saben que Dios habla en sueños, ¿verdad? En visiones. Nos habla por su palabra. Nos habla por medio de la naturaleza. Nos habla en voz audible. Le pregunto, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? Dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Una vez más, Dios se manifiesta a José en sueño y le da una orden. Levántate, toma a tu mujer y a su hijo y vete a Egipto. Y vas a estar allá hasta que yo te diga. ¿Qué hizo José? Esa misma hora que despertó, dijo, vámonos. Obediencia absoluta. Dos 2:14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿A dónde fue? 300 kilómetros caminando. Ella recién aliviada. El niño pues recién nacido. Y camino de desierto. No creo que tomaron un taxi. No creo que se fueron en avión. Se fueron caminando. 300 kilómetros, ¿hasta dónde le gusta que sean 300 kilómetros? A Guadalajara y a pie. No es nada fácil, ¿verdad? Pero la obediencia absoluta te impulsa a caminar, a ir adelante, a cumplir los propósitos de Dios. ¿Sí? Entonces, José tuvo la oportunidad de tomar una decisión y en base a la obediencia él dijo, sí, Señor, me levanto ahorita mismo, tomo a mi esposa y tomo también al niño y nos vamos a Egipto. José obedeció y el niño no fue asesinado. Dios tiene control de todo. Esa bendición de José nos afecta a nosotros hoy. José salvaría al Mesías, pero Jesús nos salvaría a nosotros hoy. El obedecer a Dios va a acarrear repudio de la gente, a veces hasta de la misma familia, o a veces hasta de los mismos hermanos de la iglesia. La pregunta es, a pesar de todo eso, ¿tú vas a obedecer a Dios? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, dice el profeta Samuel. 2:19 al 21, para terminar. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Qué vida de obediencia, qué ejemplo para nosotros. No le habló nadie más que un ángel. Qué dicha para José tener ese tipo de dirección que todos nosotros anhelaríamos. Que ante cualquier situación difícil el Señor se nos apareciere y nos diga, hazle de esta manera, o vete por aquí, no te vayas por ahí. No hagas eso, mejor haz esto. ¿Por qué nosotros no estamos en esa condición de escuchar la voz de Dios tan definidamente para un propósito tan especial? ¿Dios ya no habla? Claro que Dios habla, y de muchas maneras. Su palabra es la principal fuente de su voz. El problema de nosotros es que no nos metemos en esa voz. Y por eso nuestros oídos espirituales no están ejercitados a escuchar la voz. Pero Dios nos está hablando todo el tiempo. Estamos tan ocupados o preocupados en nuestras propias necesidades, problemas o situaciones que no alcanzamos a escuchar esa voz que nos está diciendo precisamente qué hacer en esas circunstancias. Obediencia pura, hermanos. ¿Creen ustedes que Dios se merece esa obediencia pura?
¿Creen ustedes que el alto y el sublime es digno de esa acción nuestra? Yo creo que sí, hermanos. Y por eso hoy estamos aprendiendo que para agradar a Dios necesitamos obedecerle. Amén. ¿Cuántos toman el compromiso de empezar a obedecer a Dios? No importa quién se oponga. No importa que te digan, estás loco. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué involucrarte en esas cosas que ni siquiera te toman en cuenta? Tú sirve a Dios porque le obedeces y eso es todo. De todo lo demás, Dios se va a encargar. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cantemos este canto una vez más al Señor. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor, porque tú eres digno, Padre. Tú eres sublime, Señor, tú que estás en la santidad. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque nos enseñas, Padre, a ser obedientes a ti, Señor, porque ese es nuestro deseo, Padre. Habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Espíritu
su nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Él es digno de recibir toda alabanza, Señor. Gracias, Señor.